Bienvenidos a este intercambio de ideas. Hoy nos adentramos en un territorio, fascinante y complejo, sin duda. El impacto real y actual de la inteligencia artificial en cómo trabajamos y también en cómo creamos. Efectivamente, la IA está ya modificando profesiones, automatizando procesos e incluso, influyendo en la innovación misma. La pregunta que nos planteamos hoy es fundamental, yo creo. ¿Estamos ante una redefinición profunda de la esencia misma del trabajo y la creatividad, impulsada por la IA, o se trata más bien de una sofisticada amplificación de nuestras capacidades humanas ya existentes? Nuestra discusión parte de la observación directa, ¿no?, de cómo se está integrando la IA y sus efectos. Efectos palpables. Yo sostendré que, más allá de las eficiencias evidentes, que las hay, claro, emergen desafíos considerables. Hablo de riesgos de una dependencia tecnológica excesiva, la amenaza real de disrupción en roles establecidos y, ojo, la rápida obsolescencia de habilidades que no podemos permitirnos subestimar. Y yo, por mi parte, argumentaré que la IA se presenta primordialmente como un catalizador, ¿sabes? Un multiplicador de la productividad y la creatividad humanas. Lejos de ser un reemplazo generalizado, creo que está abriendo caminos inéditos para la colaboración entre la inteligencia humana y la artificial, potenciando lo que ya somos capaces de hacer. Si observamos los datos disponibles, la tendencia parece bastante clara. Aquellos sectores que han abrazado la IA con mayor decisión están experimentando aumentos de productividad realmente notables. Hablamos de casos donde los ingresos por empleado llegan a triplicarse en comparación con sectores menos expuestos. Y es interesante constatar que, contra los pronósticos más pesimistas iniciales sobre la destrucción de empleo, lo que vemos en realidad es un crecimiento neto del empleo, incluso en roles considerados de alta exposición a la IA. Esto sugiere una transformación, no una eliminación. Además, las habilidades relacionadas con la IA están generando primas salariales muy significativas, lo que actúa como un poderoso incentivo para la adaptación y, claro, el aprendizaje continuo. No veo a la IA como un sustituto, sino como un amplificador de nuestras propias capacidades. La analogía que a veces se usa del traje de Iron Man me parece adecuada. Es el ser humano dotado de nuevas herramientas que le permiten hacer más y mejor. Pensemos en cómo libera a profesionales, como los docentes, por ejemplo, de cargas administrativas ingentes, permitiéndoles centrarse en tareas de mayor valor añadido, en la estrategia, en la conexión humana, en la creatividad. El potencial para la co-creación entre humanos e IA es enorme. Nos permite explorar ideas, generar prototipos, experimentar a una velocidad intensable hace apenas unos años. Tomemos como ejemplo el concepto emergente de vibe coding, esa capacidad de generar código funcional simplemente describiendo la intención en lenguaje natural que acelera drásticamente la fase de ideación. Y no podemos olvidar el impacto en la personalización masiva, ya sea en educación adaptativa, marketing dirigido o servicios al cliente a medida, mejorando tanto la experiencia como la efectividad. Comprendo el optimismo que suscitan esas cifras y ejemplos, claro que sí, pero creo que es necesario adoptar una perspectiva, más crítica y matizada. Si bien la productividad puede aumentar puntualmente en ciertos nichos, el riesgo de una transformación laboral profunda y estructural es innegable. Las estimaciones varían, pero muchas apuntan a que cientos de millones de personas a nivel global podrían necesitar reconvertirse profesionalmente en la próxima década. Y esto debido a la automatización y la IA. La velocidad a la que las habilidades requeridas están cambiando es vertiginosa, mucho más acusada en los roles más expuestos a la IA, lo cual genera una brecha de habilidades creciente y una obsolescencia profesional, acelerada. Mencionas el vibe coding. Es cierto, permite una rapidez asombrosa en el prototipado. Describes una idea y obtienes una interfaz o una funcionalidad básica casi al instante. Sin embargo, esta misma velocidad, si no va acompañada de controles rigurosos y de una supervisión experta, introduce vulnerabilidades de seguridad muy serias. Se genera código que funciona, en apariencia sí, pero que puede ser inseguro, exponer datos sensibles, contener fallos lógicos sutiles o crear configuraciones de acceso deficientes. Y esto nos conecta directamente con dilemas éticos y prácticos de gran calado.
La preocupación por los sesgos algorítmicos que pueden perpetuar o incluso amplificar desigualdades existentes es real y compartida por una mayoría de usuarios. La privacidad de los datos que alimentan estos modelos, la gobernanza necesaria para asegurar un uso responsable y la complejísima cuestión de la propiedad intelectual del contenido generado por IA son problemas aún no resueltos. A ver, ¿a quién pertenece una imagen, un texto, una pieza musical creada por una IA bajo la indicación de un humano? ¿Podemos realmente distinguir siempre entre creación humana y artificial? ¿Y qué implicaciones tiene esto? Además, existe el peligro real de una excesiva dependencia de modelos de IA específicos, a menudo desarrollados por unas pocas grandes corporaciones, y funcionando como cajas negras, lo que plantea interrogantes sobre la soberanía tecnológica y de los datos. Y no olvidemos que esta transformación no afecta a todos por igual. Hay evidencia que sugiere impactos desiguales por género o tipo de empleo, y también puede estar contribuyendo a un aplanamiento de las estructuras organizativas, modificando roles de gestión intermedia y dinámicas de equipo tradicionales de formas que apenas empezamos a comprender. Profundicemos entonces en algunos de estos puntos clave, comenzando por el impacto en los empleos creativos y técnicos. Mi postura es que la IA actúa como una herramienta colaboradora que potencia, no anula, la creatividad humana. Piensa en asistentes de IA que pueden generar borradores de texto, traducir idiomas con fluidez, crear variaciones de diseño gráfico, componer música ambiental o incluso ayudar a depurar código. Defiendo el vibe coding y otras herramientas similares de generación asistida no como un reemplazo de la programación metódica y profunda, sino como una vía extraordinariamente eficaz para la exploración inicial de conceptos y la creación rápida de prototipos. Esto tiene un efecto democratizador, creo yo. Permite que personas con grandes ideas, pero sin una formación técnica exhaustiva, puedan empezar a dar forma a sus proyectos a experimentar. Ya estamos viendo ejemplos concretos, como probadores virtuales en el sector de la moda que permiten visualizar prendas en diferentes cuerpos, o herramientas que convierten bocetos dibujados a mano en interfaces de usuario interactivas. La IA nos libera de las tareas más repetitivas o técnicamente engorrosas, permitiéndonos dedicar más tiempo y energía a la fase conceptual, a la estrategia de producto, al diseño de experiencias significativas, al pensamiento crítico de alto nivel. Es que el potencial para la co-creación, para explorar múltiples caminos creativos en paralelo a una velocidad antes inimaginable, es realmente estimulante. Abre puertas a formas de innovación que apenas empezamos a vislumbrar. Entiendo ese entusiasmo por la velocidad, de la accesibilidad de verdad, pero me asaltan dudas importantes. ¿No corremos el riesgo de que esta creciente dependencia de las herramientas de IA termine por devaluar la habilidad humana genuina, el oficio, la originalidad profunda? Cuando hablamos de vibe coding, ¿estamos hablando realmente de programación en el sentido tradicional de entender la lógica subyacente, la arquitectura del sistema? ¿O nos estamos convirtiendo en expertos en formular prompts, en el arte de pedirle a la máquina lo que queremos sin comprender necesariamente cómo lo logra? ¿Qué ocurre con el pensamiento computacional, con la capacidad de abstracción y resolución de problemas que se cultiva a través del aprendizaje riguroso de la programación? Y vuelvo a insistir en los riesgos de seguridad, que me parecen cruciales, Fomentar la generación rápida de código, especialmente por parte de personas que quizás no tienen una base sólida en desarrollo seguro, sin implementar procesos robustos de validación y revisión por expertos, es como construir edificios muy rápidos sin revisar los planos a fondo. Como bien se ha señalado, se obtiene código que funciona a primera vista, pero no necesariamente código seguro o robusto a largo plazo. Y esto se conecta directamente con la espinosa cuestión de la propiedad intelectual. Si una IA genera un diseño, una melodía o un texto basándose en el análisis de millones de obras preexistentes con derechos de autor, ¿quién es el titular de los derechos de la nueva creación? ¿El usuario que introdujo el prompt? ¿La empresa que entrenó el modelo? ¿O es una obra derivada cuyos derechos son difusos? Es un laberinto legal y ético que apenas empezamos a explorar. Y más allá de lo legal, ¿puede la IA actual capturar realmente la sutileza, la ironía, el doble sentido, el contexto cultural específico que un creador humano aporta de forma natural? ¿O tiende a producir resultados funcionalmente correctos, pero quizás estandarizados, carentes de esa chispa única, de esa alma que distingue a la gran creación? Abordemos ahora la tensión entre el aumento de la productividad y la seguridad o estabilidad laboral.
Yo reitero los datos que hasta ahora muestran un crecimiento neto del empleo y mejoras salariales promedio en los sectores con alta exposición a la IA. No se está materializando, al menos de momento, ese escenario apocalíptico de destrucción masiva de puestos de trabajo. Lo que sí estamos presenciando es una transformación significativa de los roles existentes y la emergencia de otros nuevos. Se habla de supertrabajadores o trabajadores aumentados, personas que logran integrar eficazmente sus habilidades intrínsecamente humanas, pensamiento crítico, creatividad, inteligencia emocional, colaboración, con las potentes capacidades de las herramientas de IA. La IA se está haciendo cargo de tareas más rutinarias, predecibles o que requieren el procesamiento masivo de datos, lo cual, en teoría, debería elevar el valor del trabajo humano que queda, centrándolo en aspectos más estratégicos y complejos. Se estima que un porcentaje considerable de las horas de trabajo actuales, quizás hasta un 40% en algunas regiones, podrían verse afectadas, ya sea por automatización directa o por aumento mediante IA. Desde mi perspectiva, la clave no reside en temer la sustitución, sino en abrazar la adaptación y el aprendizaje continuo. Es fundamental fomentar una cultura de aprender haciendo, de experimentar con estas nuevas herramientas, de integrarlas en los flujos de trabajo para descubrir cómo pueden potenciar nuestras capacidades. Veo la lógica en tu argumento sobre la adaptación. Sí, pero tengo reservas sobre si los datos actuales son suficientes para extrapolar tendencias a largo plazo. Podrían ser simplemente una instantánea de las primeras etapas de una transformación mucho más profunda y disruptiva. El impacto real podría manifestarse no tanto en una reducción neta del número de empleos, sino en un cambio ocupacional masivo, donde millones de personas necesiten adquirir habilidades radicalmente nuevas para mantenerse relevantes en el mercado laboral. Como ya he apuntado antes, no se trata solo de que desaparezcan empleos, sino de que la naturaleza misma de muchos empleos se transforme hasta el punto de ser, irreconocibles. Y aquí quiero volver a subrayar el impacto desigual de esta transición. La velocidad vertiginosa del cambio en las habilidades requeridas amplía inevitablemente la brecha entre quienes pueden adaptarse rápidamente y quienes no. No todos parten de la misma posición ni tienen acceso a las mismas oportunidades de formación y reconversión. Hay estudios que sugieren, por ejemplo, que ciertos colectivos como las mujeres en determinados roles administrativos o de servicios podrían estar más expuestas a la automatización, lo que añadiría una presión adicional sobre la equidad de género en el ámbito laboral. Y me planteo una pregunta que creo fundamental. ¿Qué ocurrirá cuando la IA siga avanzando y empiece a desempeñar con soltura tareas que hoy consideramos eminentemente humanas, como la toma de decisiones estratégicas complejas, la negociación o incluso formas avanzadas de creatividad o investigación científica? Ya estamos viendo los primeros pasos hacia agentes de IA más autónomos capaces de gestionar proyectos o interactuar con clientes de forma sofisticada. Por todo esto, insisto en la necesidad, perentoria, de desarrollar estrategias masivas y efectivas de recualificación profesional, de promover una alfabetización digital y en IA generalizada y de establecer redes de apoyo sólidas para facilitar la transición laboral de aquellos cuyos roles se vean más afectados. No podemos permitirnos dejar a nadie atrás en esta revolución tecnológica, de verdad. Mirando hacia el futuro del trabajo y la necesaria adaptación empresarial, mantengo una visión fundamentalmente optimista sobre el potencial de la colaboración humano-máquina. La metáfora del humano aumentado, tipo Iron Man, me sigue pareciendo ilustrativa del potencial de verdad. Un aspecto que me resulta particularmente fascinante es el poder democratizador que puede tener la IA bien aplicada. Herramientas como las de generación de código a partir del lenguaje natural o las plataformas low-code, no-code potenciadas por IA permiten que personas sin una formación técnica profunda puedan empezar a crear soluciones digitales, prototipos funcionales, aplicaciones sencillas para resolver problemas específicos. Se estima que una gran proporción de los usuarios de algunas de estas nuevas herramientas no son desarrolladores profesionales. Esto tiene el potencial de acelerar drásticamente los ciclos de innovación dentro de las empresas y en el ecosistema emprendedor, lo que al final redunda en beneficios para los consumidores y la sociedad en general, al facilitar la creación de nuevos productos y servicios. Para las empresas, la clave no es adoptar la IA por seguir una moda tecnológica, ¿sabes?, sino hacerlo de manera estratégica, identificando problemas de negocio reales y concretos donde la IA pueda aportar un valor diferencial claro. Ya sea optimizando la cadena de suministro, mejorando radicalmente la experiencia del cliente con personalización avanzada, descubriendo nuevos patrones en los datos para la toma de decisiones o potenciando la creatividad de sus equipos. El enfoque debe ser pragmático y orientado a resultados.
Comparto la idea de que la adopción debe ser estratégica, por supuesto, pero tu optimismo sobre la democratización y la aceleración debe ser matizado por una consideración seria de los riesgos inherentes a una adopción precipitada o mal gestionada. No podemos ignorar la evidencia de que un porcentaje muy elevado de los proyectos piloto con IA generativa, por ejemplo, fracasan a la hora de escalar y generar un impacto medible y sostenible en el negocio. A menudo, esto se debe a una falta de integración real en los procesos y flujos de trabajo existentes, o a una subestimación de la complejidad del cambio cultural y organizativo que requiere. O sea, no basta con adquirir la tecnología, es crucial saber cómo integrarla de forma efectiva y responsable, y esto nos lleva directamente a la necesidad crítica de establecer marcos sólidos de gobernanza, de principios éticos claros y posiblemente de una regulación específica para ciertos usos. No podemos lanzarnos a desplegar estas potentes tecnologías sin mecanismos de control y supervisión adecuados. Y aquí lanzo una advertencia específica sobre el peligro de una dependencia excesiva de modelos de IA que funcionan como cajas negras, es decir, cuyos procesos internos de toma de decisiones no son fácilmente comprensibles o auditables. Estos modelos pueden contener sesgos ocultos derivados de los datos con los que fueron entrenados, pueden ser poco fiables en situaciones imprevistas o incluso generar resultados erróneos o perjudiciales sin que entendamos por qué. ¿Cómo pueden las empresas garantizar una integración que sea no solo eficiente, sino también justa, transparente y responsable? ¿Qué medidas concretas van a implementar para apoyar a su fuerza laboral durante esta transición, que será inevitablemente compleja y para algunos difícil? Además, no podemos obviar la persistente brecha digital. El acceso a la tecnología y las habilidades necesarias para utilizarla eficazmente no están distribuidos de manera uniforme. Abordar esta brecha es también una responsabilidad compartida entre las empresas, los gobiernos y la sociedad. En definitiva, se requiere un enfoque que ponga a las personas en el centro, que priorice la formación, la ética y la seguridad, y no se deje deslumbrar únicamente por las promesas tecnológicas. Llegando al final de nuestra conversación, me parece evidente que ambos coincidimos en la magnitud del impacto que la IA está teniendo y, sobre todo, que tendrá. Es, sin lugar a dudas, una fuerza transformadora de primer orden en nuestra era. Absolutamente de acuerdo en ese punto, es innegable. Y también compartimos la convicción de que la adaptación, el aprendizaje continuo y la recualificación profesional no son opciones, sino imperativos categóricos, tanto para los individuos como para las organizaciones. La inacción, no es una estrategia viable. Reconocemos asimismo esa tensión inherente que hemos explorado. Por un lado, un potencial extraordinario para aumentar la productividad, para potenciar la creatividad humana de formas nuevas, para democratizar el acceso a herramientas tecnológicas avanzadas. Y por otro lado, nos enfrentamos a desafíos muy significativos y complejos. Hablamos de la profunda transformación del mercado laboral, de dilemas éticos cruciales sobre sesgos, privacidad y autonomía, de riesgos de seguridad no triviales, de la ambigüedad en torno a la propiedad intelectual y, claro, de la necesidad urgente de establecer una gobernanza clara y efectiva para estas tecnologías. Mirando al futuro inmediato, parece que nos adentramos en un periodo de cambio particularmente intenso y acelerado. Probablemente veremos una coexistencia de enfoques, mucha experimentación con herramientas emergentes como las de generación asistida tipo vibe coding, junto con la consolidación de aplicaciones de IA más estructuradas y rigurosamente validadas. La IA se irá integrando de forma cada vez más profunda y natural en nuestros flujos de trabajo diarios, a través de asistentes inteligentes, agentes autónomos para tareas específicas y análisis predictivos más sofisticados. Exacto. El debate fundamental ya no gira tanto en torno a si debemos adoptar la IA, sino a cómo hacerlo de una manera que sea efectiva, estratégica, pero también ética, segura y equitativa. Y en este nuevo paradigma de colaboración humano-máquina, resulta paradójico pero cierto que las habilidades intrínsecamente humanas, la creatividad original y disruptiva, el pensamiento crítico profundo, la inteligencia emocional, la capacidad de colaboración compleja, la empatía, el juicio ético, se vuelven, si cabe, aún más cruciales. Serán nuestro principal factor diferencial y el verdadero motor de valor en simbiosis con la tecnología. Por lo tanto, la necesidad de establecer guardarraíles claros, controles técnicos robustos, principios éticos compartidos, medidas de seguridad proactivas y de llevar a cabo una implementación estratégica, reflexiva y centrada en el bienestar humano es primordial para navegar con éxito esta nueva era tecnológica. Sin duda, queda muchísimo por explorar, por debatir y sobre todo por comprender en este campo tan dinámico y repleto de matices.
Esta conversación es solo el principio, creo yo, de un diálogo mucho más largo y necesario.